Vamos a ver, búsquenlo y me dicen cómo está el cuerpo de Jeremy Bentham. A ver quién me dice. Ese mi abogado. Ya, Lo veo Eve, sentado con un bastón. está sentado con un bastón. Sí, Damas y y con un sombrero. caballeros, don Jeremías Bentham, a la hora de Está morir, expuesto, dice, en la no, Universidad College de Londres. así es, él, a la hora de morir, pues pidió que no ser enterrado, sino que momificado y que lo pusieran en la entrada de la universidad. Entonces, lo que están viendo, los que están en internet viendo a un hombre sentado, es el cuerpo momificado de Jeremías Bentham que está dentro de ese caparazón. Es Entonces, una por eso es momia. que digo que la fumaba verde ese jodido. Bueno, ya tienen algo curioso que contar. Muy bien, entonces, damas y caballeros, fíjense que los romanos no crearon en realidad el derecho internacional. No, no lo crearon. Sin embargo, ellos fueron los primeros en legislar sobre un derecho para ser aplicado no a los ciudadanos romanos, sino que a los ciudadanos extranjeros. No es un derecho internacional propiamente, pero sí era un derecho que servía para regular a los extranjeros. Este derecho era el jus gentium, o sea, el derecho de gentes. De manera práctica, escuchen bien, de manera práctica, en la práctica, el derecho internacional nace desde que empezamos a regular las relaciones entre los pueblos cuando había comunicación entre ellos. ¿Cuándo fue eso? Bueno, fue ahí en el mar Mediterráneo, ahí en el sur de Europa, cuando los fenicios, los egeos, perdón, comercializaban en todo el Mediterráneo, tenían reglas, eh, costumbres que se volvieron reglas. Entonces, ahí es el momento que de manera práctica comienza a existir un tipo de derecho internacional, de manera práctica. Ojo. Ahora bien, las relaciones internacionales. Podemos definir a las relaciones internacionales como el conjunto de relaciones sociales que configuran la sociedad internacional. Por ejemplo, una relación de ustedes como estudiantes es la que pueden tener ahorita, pues inclusive por este mismo medio. O sea, la relación entre seres humanos es una relación social. Entonces, las relaciones internacionales es una relación social de de los sujetos de derecho internacional, de la comunidad social internacional, la comunidad internacional. Entonces, a eso le llamamos pues relaciones internacionales. Y ojo, las relaciones son de todo tipo. Vaya, a mí me cae mal Angie Marisol Mendoza. Fíjese que me cae mal. Tenemos una relación que nos caemos mal los dos, pero pero tenemos una relación. Vaya, y Julia Paola Zelaya me cae bien. Tenemos una relación. Y con Celeste Vázquez, pues no me cae bien ni me cae mal, pero nos caemos. Entonces, lo que les trato de decir es que las relaciones pueden ser de diferente tipo. Pueden ser de paz, pueden ser de guerra, pueden ser de enemistad, etcétera. Entonces, las relaciones internacionales, como ustedes lo miran ahí en los cuadritos que tengo abajo, bueno, pueden ser de amistad, dándose la mano, etcétera. De ahí, pues, de conflicto armado. De ahí la siguiente, las manitos así, pues, de cooperación, de dar, de recibir. O
de coexistir. Aunque ahorita se están dando en la torre estos dos jodidos, ¿va? Los árabes y los judíos, pero bueno, pueden coexistir. Ahora bien, la tradición jurídica, el derecho, el derecho en sí, nos dice que el comienzo de las relaciones internacionales sucedieron en los tratados de Westfalia. Ok, resulta que, ya les dije yo, dónde había nacido en la práctica y empíricamente el derecho internacional. Ahora, ¿dónde nace jurídicamente el derecho internacional? Nace, damas y caballeros, en los tratados de Westfalia. Ahí, damas y caballeros. De ahí, pues, nace el derecho internacional y nacen las relaciones internacionales jurídicamente hablando. Hoy en día, pues, las relaciones internacionales, pues, ha crecido enormemente. Por ejemplo, en la ONU es la organización internacional con más estados miembros, 193 estados miembros. Esto debido, pues, a que es una organización internacional que da seguridad, que da confianza, bueno, etcétera. Entonces, las relaciones internacionales han venido de la práctica desde los tiempos antiguos de Roma, de Grecia, etcétera, de los fenicios, de los egeos, y transcurrieron los siglos y al caer a los tratados de Westfalia de 1648 es que nace el derecho el derecho internacional, nace jurídicamente el derecho internacional y así se ha seguido hasta nuestros días. Bueno, originalmente las razones para las relaciones internacionales, lo más común era para el comercio y para matarse, para darse en la torre, ¿verdad? El comercio y el conflicto, la economía y la guerra. Miren, jóvenes, siendo un poco metido a rollos religiosos, miren, hasta en la Biblia, damas y caballeros, al comienzo de la Biblia, las relaciones eran de paz y de conflicto. Vaya, primero andaba Adán y Eva tranquilitos, etcétera, y después vino la culebra, mejor dicho, y damas y caballeros, ahí vino el conflicto. Y más, puchica, los conflictos están desde el Génesis, cuando Caín mata a Abel, ¿verdad? Ok, entonces las relaciones internacionales hoy en día, comúnmente asociadas con la política, también pueden abarcar otros campos. Hoy en día, múltiples campos. Los culturales, los académicos, los económicos, los militares, geográficamente, bueno, de ayuda, de cooperación, bueno, etcétera. Entonces, todas esas son formas de relaciones internacionales. Entonces, damas y caballeros, también podríamos resumir que en la actualidad las relaciones internacionales pueden encontrarse por tres situaciones de paz, o sea, las amistosas, así como las que tengo con ustedes. De conflicto no armado, todavía no, no tenemos conflicto, ¿verdad? Y si tuviéramos, desearía que fuera no armado, ¿verdad? Y también puede haber conflicto armado o de guerra. Dos estados no se pueden querer. Bueno, es un conflicto, pero es un conflicto no armado. No es el caso de la actualidad de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Que eso es un conflicto armado o de guerra. Entonces, las relaciones jurídicas, ojo, las relaciones jurídicas internacionales
pueden derivarse de dos situaciones, de actos unilaterales y de actos concertados. Esos son los dos tipos, pues, de relaciones jurídicas, bueno, de cómo se derivan, pues, cómo pueden derivarse esas actuaciones, cómo pueden actuar los estados, los sujetos de derecho internacional en esa sociedad internacional, de qué forma los estados, los sujetos de derecho internacional actúan ante los miembros de esa comunidad internacional. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? Sí, abogado. Ah, pues, ¿quién? Abogado, no sé si es que me estoy adelantando, pero es que con el concepto que estamos manejando de lo que es esto de tratados internacionales y lo que es el derecho internacional, me llama la Ajá. atención porque actualmente nosotros aquí en Honduras estamos viviendo un tema con las sedes. Entonces, nos ¿Cómo? estamos viviendo un tema con las sedes. Entonces, Ajá, por ejemplo, Próspera allá en Roatán. en Entonces, las quisiera islas. saber si en este caso, cuando hablamos de sede, entra como derecho internacional, ya que cada uno tendría su jurisdicción. No sé cómo se maneja en este caso. Mire, ya estamos metiéndonos en otro rollo, ¿verdad? Por eso Pero le digo, no sé si me estoy adelantando. sí, pero las sedes existen, las declaramos porque yo fui uno de los 15 que declaró la inconstitucionalidad. Bueno, los 15 declaramos inconstitucional a las sedes, pero hay una división entre que si era hasta atrás o desde el momento de que fueron declaradas, ahí fue donde fue la división. Pero es, tiene que ver más con soberanía que con derecho internacional. Mi punto de vista, ¿verdad? Ok. Eh, ok, los actos unilaterales. Damas y caballeros, ¿qué es algo unilateral? ¿Qué es algo unilateral? ¿Qué es algo unilateral? De una sola, ¿Perdón? de una sola línea. De una sola línea. No sé quién estaba hablando, pero, ok, de una sola línea Musli. y con... Ah, Nusli, ok, gracias, Nusli. Eh, ¿A qué se refiere de una sola línea? A ver, un poquito más, hábleme de lo que es algo unilateral, Nusli. Pues según lo que yo entiendo es que tiene una sola vía. O sea, Ok, es un acto que solo tiene un solo medio, por decirlo así, de alguna forma. ok. Sí, podríamos hablar en esos términos, correcto. A ver, Andrea Polet. Gracias, Nusli. Yo entiendo, abogado, que es algo que proviene de una sola parte, como solo una parte está de acuerdo, puede ser. Correcto. De una sola parte, así como lo dijeron sus compañeros. Vamos a ver, Kevin. Pues si lo tomamos desde el punto de vista del derecho internacional, podríamos decirlo que es algo que viene de un solo estado, una ley o algo, no sé. Correcto. Entonces, mis queridos jóvenes, muchas gracias, los tres jóvenes que participaron. Eh, como lo dice el concepto acá, es una manifestación de voluntad de un solo sujeto. Yo, si yo fuera solamente el que hablara en la clase, unilateralmente estoy tomando todo el tiempo, pero como estoy preguntando, pues no es unilateralmente toda estamos conversando, pero si solo yo hablara, quien está discursando
Está haciendo algo unilateralmente, o sea, de dentro de sí para afuera. Entonces, resulta que hay actos de los estados que van en una sola vía. Son que del Estado, nacen del Estado estos actos para hacia la comunidad internacional, hacia la sociedad internacional. Pero fíjense que estos actos unilaterales son válidos y no dependen de que otros sujetos de derecho internacional los aprueben o los convaliden, ¿verdad? Eh, y generalmente, damas y caballeros, producen efectos y solo efectos para de quien emite estos actos unilaterales, ¿verdad? Muy rara vez, como dice ahí, produce efectos a terceros. Muy bien. Aquí, damas y caballeros, existen teorías o doctrinas encontradas, ¿verdad? Donde se conceptualizan que no todos estos surten efectos jurídicos propiamente, no todos crean derechos y no todos crean obligaciones. Entonces, damas y caballeros, aquí el común denominador es que existe una autonomía de actuar pues por sí mismo, una independencia en relación con otro acto jurídico internacional. Bueno, son actos que no requieren de otro acto o voluntad para surtir plenos efectos jurídicos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, nuevamente, todavía no voy a hablar de ningún acto jurídico en específico. Aquí solo estoy en la doctrina. El acto jurídico unilateral, damas y caballeros, por doctrina, por teoría, son actos que nacen del Estado, nacen del sujeto internacional y que solo crea deberes, crea derechos, crea pues solo para ese sujeto que emite el acto unilateral, ¿verdad? Y como lo dije anteriormente, no necesita del visto bueno, no necesita pues la aprobación de otro sujeto de derecho internacional o de la comunidad internacional en sí. Entonces, ¿cuáles son las características esenciales de un acto unilateral internacional? Bueno, obvio que es la manifestación de voluntad unilateral, o sea, en una sola vía, como lo dijo una de sus compañeras. Dos, el acto realizado por un solo sujeto de derecho internacional. Prácticamente la misma cosa que la primera, dicha de otra forma. Tres, que el acto, ojo, miren, que el acto sea conforme con el derecho internacional. Obviamente, si estamos hablando de actos jurídicos internacionales, estamos hablando que estos actos deben de ser conforme a derecho. Tirar una bomba es algo unilateral, pero es algo que no va conforme a derecho, salvo una excepción, pero eso vamos a dejarlo para otro momento. El acto unilateral debe tener un objeto lícito, un objeto legal, ¿verdad? 5. No depende de otros actos jurídicos. Y 6. En un principio doctrinario, solo debería de producir efectos para quien lo realiza. Damas y caballeros, este punto 6 es muy interesante porque doctrinariamente aún hoy en día no cabe con seguridad que sea cierto este sexto en una totalidad, pues existen sus dudas, porque a veces, en muchas ocasiones, en la práctica, no en la teoría, en la práctica, actos unilaterales que son por doctrina unilaterales afectan a terceros sujetos, a terceras personas. Entonces, este punto sexto
tiene una cierta controversia. ¿Cuáles son los actos unilaterales más comunes? Son varios, son decenas, pero los más comunes son estos. Uno, el reconocimiento, la renuncia, la notificación, la promesa y la protesta. Esos son 5 de los actos unilaterales más comunes. Vamos a ver, el reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Muy bien. El reconocimiento es una declaración de voluntad de forma unilateral por la cual un sujeto de derecho internacional constata la existencia de un hecho, de una situación o de una pretensión y expresa su voluntad de considerar algo como legítimo. Miren, un ejemplo de reconocimiento. Bueno, Honduras reconoce a la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel. Para muchos, tal vez eso será poco. ¿Qué va a ser? Sin embargo, tiene repercusiones internacionales enormes porque políticamente hablando, pues en Jerusalén convergen las 3 grandes religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y, bueno, los musulmanes, ¿verdad? Entonces, esa situación tiene consideraciones bastante grandes, este reconocimiento. Vaya, reconocimiento también es el siguiente. Cuando un nuevo gobierno invita a representantes de otros estados a una inauguración presidencial, eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque el mero hecho de que esté el representante de otro estado en la toma de posesión de un presidente, eso quiere decir que aquel gobierno que representa a ese estado, pues reconoce al nuevo gobierno del estado que los está invitando. Eso es un reconocimiento. Ahora bien, la renuncia. Ojo, la renuncia consiste en una manifestación de querer salir, de querer abandonar de forma voluntaria un derecho, ¿verdad? Un poder propio, una facultad, una pretensión o una expectativa de derecho. Aquí, damas y caballeros, el fin de la renuncia es que se dé por terminado o que se termine la finalidad de un asunto en manos. La finalidad que se renuncia a un derecho, se renuncia a algo que se pretendía en el derecho internacional. Ejemplo, un Estado puede renunciar a derechos territoriales. Un Estado puede renunciar a una demanda internacional, ¿verdad? Eso es una renuncia. Ahora bien, mucho ojo con lo siguiente, porque se pueden confundir. Disculpen, pero cuando miren la pantalla negra es porque estoy viéndolos a todos. Ok. ¿Quién de ustedes me puede conceptualizar o decir con sus propias palabras qué es una denuncia? ¿Qué es una denuncia? ¿Qué es una denuncia? Abogado, yo lo entiendo como que estamos abandonando algo, así como lo mencioné ahorita, estamos renunciando a un derecho, pues solo se me viene la parte de cuando Puerto Rico renunció a su derecho como tierra y se lo dio a Estados Unidos. Eso es lo que se me viene a la mente. Eso es renuncia, claro. Excelente. Muy buen ejemplo, vaya. Vaya, excelente, muy buen ejemplo de una renuncia. Pero denuncia, disculpen si no pronuncio bien, no estoy diciendo renuncia ahora, estoy diciendo denuncia con D de dedo, con D de discua, con D de Buenas dundo. tardes, abogado. ¿Cómo? Buenas tardes.
Bueno, para mí es lo contrario de lo que mencionaba el compañero, que denuncia es cuando denunciamos algo que, por ejemplo, que nos han robado nuestros derechos o han hecho algo que a nosotros nos perjudica, entonces nosotros denunciamos porque Ok. para eso está. Estamos dando a conocer un hecho que nos ha sucedido, algo malo. Exacto, Ok, exacto. perfecto. Gracias, Génesis. Ahora Nusli y después Andrea Polet. Vamos a ver, Nusli. Y como decía mi compañera, poner o presentar ante las autoridades competentes algún acto que se estén violentando el derecho como Estado sobre alguna situación que se esté dando. Hablando como Estado, ¿verdad? No como persona. Ok, muy bien. Andrea Polet, por favor. Sí, yo considero que denuncia es comunicar o informar a una autoridad sobre algo que uno considera injusto o ilegal y a la vez uno espera que se haga algo al respecto. Muy bien, me gusta. Vamos a ver, con Celeste terminamos. Vamos a ver, Celeste Vázquez. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es presentar la inconformidad sobre algún tratado, por ejemplo, en el caso de derecho internacional. Ok, ya usted va por donde yo quería ir. Ok, lo que quería yo era que ustedes en realidad contestaron muy bien, tanto Andrea Polet como Nusli contestaron muy bien que es denuncia. Ojo, sin embargo, denuncia en derecho internacional, bueno, es lo que dijo Nusli y lo que dijo Andrea Polet. Sin embargo, en el derecho de tratados, ojo, hablando de tratados, hablando de tratados, el término o concepto denuncia no significa lo que todos entendemos, así como lo dijo Nusli o como lo dijo Andrea. En materia de tratados, denuncia significa renunciar a un tratado. Ojo con eso. Por ejemplo, el gobierno anterior, cuando se salió del tratado este de la ONU, del arbitraje, no me acuerdo cómo se llama, y disculpen, se dijo, Honduras denunció, y es una forma correcta, porque renunció, se salió del tratado. Entonces, ahí, damas y caballeros, la palabra denuncia en materia de derecho de tratados no significa lo mismo como ustedes lo conocen comúnmente o de manera general en el derecho internacional. Mucho ojo con eso. Miguel Ángel, diga. Sí, abogado, ahí le puse en el chat dos tratados que en la actualidad se renunció a la Corte Centroamericana de Justicia y Se an- denunció. se denunció, correcto. Y Sí, también correcto, en el bien caso hecho. está también pendiente la valoración si se reanuda o se denuncia el tratado de extradición con Estados Unidos. No, ya está cabalos. Ya, continuamos. Pero Más bien todavía está ahí en veremos, va- ¿verdad? no, ya está listo. Más bien el jueves tenemos un pleno de la Ah, Corte pucha, Suprema que ya vamos nos a está darle adelantando biche. las noticias. Eso me gusta, abogado. Bueno, eh, bueno, jóvenes, que Diosito me los cuide, ¿verdad? Les deseo lo mejor del mundo y nos vemos mañana. A partir de mañana quiero más participación porque a partir de mañana sí cuentan las participaciones. Tengan muy bella tarde. Bendiciones. Bye. Igualmente, abogado, mucho Gracias, gusto. abogado. Buenas tardes. Gracias, Nos vemos, abogado. abogado.